Bienvenidos a la webinar de Rubí. Yo soy José. Feliz. Hoy nos adentraremos en una técnica clave dentro del mundo de la construcción y del alicatador solador, que es el corte de baldosas de 2 centímetros de espesor. Hoy en día, cada vez más habitual dentro del mundo de la construcción este tipo de baldosas, sobre todo las porcelánicas. José, ya sabes que en Rubí tenemos la herramienta adecuada para este tipo de cortes, bien sea máquinas manuales, eléctricas o discos que harán estos cortes precisos. A continuación vamos a pasar a ver todo este tema. En Rubí ofrecemos una amplia gama de herramientas, tanto máquinas manuales como eléctricas para baldosas gruesas. En las máquinas manuales destaca la TX Max y TZ. ¿Qué características tiene la TX Max, Félix? Mira, José, la TX Max ejerce una presión sobre la pieza para partirla de hasta 1200 kilos, con una longitud de corte de 1,25 m y para espesores de hasta 21 milímetros, con doble guía reforzada. Y respecto a la TZ, ¿qué nos puedes contar, Félix? La TZ, José, destaca por la gran presión que ejerce sobre la pieza, hasta 1500 kilos de presión, y una longitud de corte de hasta 1,80 m. José, ¿qué rodel recomendarías tú para estas piezas gruesas? Pues mira, para este tipo de piezas recomendamos el rodel 22 Extreme, que es el rodel idóneo para piezas de más dificultad, elevado espesor, efectos fugosos, texturados, madera, que son más difíciles de partir. José, ¿y en las máquinas eléctricas qué opciones tenemos? Pues en corte eléctrico, Félix, las mejores opciones que tendríamos serían la DCX Expert 250, DC250 Python o la novedad DL125. Todo este tipo de máquinas van refrigeradas con agua, lo cual nos evita el sobrecalentamiento tanto de los discos como del material que vayamos a trabajar. Además, dependiendo del tipo de máquina, podemos trabajar corte recto, corte en inglete o incluso efecto tronzadora. ¿Longitud de corte, José? Pues depende un poco del tipo de máquina que estemos eligiendo. Podemos irnos hasta 1,55 m, pero habría que mirar las características de cada máquina en la página de Rubí. Otra cosa que hay que mirar es el tipo de trabajo que vayamos a hacer por la intensidad del uso de la máquina y la potencia de motor. Por ejemplo, en la DL125, que se llama así porque lleva disco de 125, tiene una potencia de 2,3 caballos, lo cual nos permite hacer el trabajo diario sin ningún tipo de problemas. Además, las máquinas pueden llevar acoples para utilizar piezas más anchas y poder trabajar cómodamente sin que la pieza se nos pueda mover. Como hemos comentado, es fundamental conocer el tipo de corte que vamos a hacer de cara a elegir el disco más adecuado. ¿No es así, Félix? Es así, José. A la hora de elegir un disco apropiado para este tipo de baldosas, es importante conocer el espesor de las piezas y la dureza del material. Entonces, ¿qué disco nos recomendarías, Félix? Recomiendo nuestro disco TLG Super Pro. Es un disco diseñado para realizar este tipo de corte y lo que nos va a permitir es hacer un corte preciso y sin fracturas. Además, como estos discos por su medida de diámetro son en 115 o en 125, nos permitiría tanto un corte con amoladora en seco como poder utilizarlo en la nueva cortadora eléctrica DL125, el cual al ir refrigerado alargaría mucho la vida útil y haría un corte mucho más limpio. A continuación vamos a ver de manera práctica unos cortes en baldosas con espesores de 2 centímetros con nuestras máquinas manuales, en este caso con nuestra cortadora TZ.
Preparamos la baldosa y la colocamos en la base de la cortadora TZ. Utilizaremos un rodel Extreme de 22 milímetros para marcar el rayado con precisión. La clave es realizar un rayado continuo y firme. Dependiendo del acabado de la cerámica, deberemos hacer 2 o 3 rayadas, incluso 4, dependiendo del tipo de material. Vamos ahora con la parte práctica del corte con herramienta eléctrica. En este caso hemos elegido nuestra cortadora DL125 para demostraros lo fácil que se puede trabajar con baldosas de 2 centímetros. Vamos para allá. El disco de corte TLG Super Pro nos garantiza un corte perfecto, como hemos mencionado antes, para baldosas de 2 centímetros de espesor. Colocamos la baldosa en la cortadora DL125, ajustando la guía para realizar un corte recto. Gracias al sistema de refrigeración, el proceso es rápido y seguro, sin dañar el material. Estos dos métodos nos ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarnos a distintos tipos de trabajos en la obra. Bueno, pues ya habéis visto la parte práctica de cómo cortar baldosas de 2 centímetros de una forma manual y de una forma eléctrica. Pero Félix, ¿cuáles suelen ser los principales errores a la hora de cortar de forma manual? José, los principales errores suelen ser no disponer del rodel adecuado, no ejercer una presión continua en el rayado, tener en cuenta que tenemos que hacer un rayado con una presión uniforme y firme. Y luego también a la hora de colocar la pieza en la máquina tiene que estar bien colocada con la escuadra y con el tope lateral. Además hay que recordar que por el tipo de fabricación de este tipo de materiales hay un pequeño porcentaje que va a ser imposible cortar de forma manual por las tensiones que tienen este tipo de materiales. Entonces recomendaremos para estos trabajar y hacer el corte de forma eléctrica. José, en las máquinas eléctricas, ¿qué dificultades suelen tener? Pues principalmente es un error a la hora de elegir el disco más adecuado, ya que simplemente hay que saber el espesor que tenemos que cortar y las propiedades del material que vamos a cortar. Por lo demás, es un proceso que ya habéis visto que es muy sencillo. Hasta aquí nuestro webinar Rubí Academy. Como habéis visto, teniendo las herramientas adecuadas, cortar baldosas de 2 centímetros puede ser algo sencillo. Además os invitamos a entrar en nuestra página web www.rubi.com y en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades e información de nuestros productos. Muchas gracias. Hasta otra.